El aterrador misterio maldito lo oculto que OBRA, GNA, RS, o N, descubrió en el código vikingo. La noche era oscura, y el silencio en el barrio marginado se cortaba solo por el eco lejano de las risas infantiles que parecían brotar de lugares distantes, como si el mismo viento se burlara de quienes sufrían en la soledad. Úrsula había tenido que dejar su hogar esta noche para trabajar en la lavandería, donde el ruido de las máquinas en el sucio local ahogaba el lamento de su corazón. Desde la muerte de su esposo, todo se había vuelto un laberinto de tormentos y sombra. Regresó a casa con la pesadez del mundo sobre sus hombros, y un escalofrío recorriendo su espalda. A menudo, escuchaba susurros entre los vecinos. Decían que Hugh Ragnarsson, el historiador que había llegado con un misterioso código vikingo, había desatado una maldición. Desaparecidos, repetían, sus ojos llenos de miedo al hablar del hombre que traía perturbaciones de un tiempo antiguo. Úrsula no creía en cuentos, pero las miradas cargadas de tensión la hacían sentir que algo más que supersticiones acechaba entre ellas. Al entrar, sintió la inquietante presencia de lo desconocido. Las sombras danzaban en el pasillo, y un crujido detrás de ella la hizo girar rápidamente. El terror hizo que su corazón latiera con fuerza. Dante llamó, pero solo el silencio le respondió. La angustia se apoderó de ella cuando recordó que había dejado a su hijo jugando en el pequeño patio. Salió disparada, pero no estaba allí. La desesperación se mezcló con el pánico mientras recorría el barrio, y las miradas de sus vecinos se volvían más punzantes, como lanzas afiladas. Algunos evitaban mirarla, otros apenas susurraban. Desaparecido, murmuró una mujer con voz temblorosa. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Regresó desgarrada y aterrorizada, sintiendo cómo las sombras parecen aproximarse, susurrando secretos. Mensajes anónimos comenzaron a llegar a su teléfono, amenazando con un horror que no podría escapar. Deja de indagar, decían. Úrsula sabía que debía hacer algo, que el código vikingo ocultaba más que una simple leyenda. Escarbando entre los objetos viejos de su casa, encontró un diario cubierto de polvo. Sus páginas revelaban rituales extraños que prometían liberarla de la maldición. Pero cada palabra aumentaba la horripilante realidad que le rodeaba. El último lugar donde se habían visto a los niños desaparecidos fue cerca del taller de su esposo. Un lugar donde se sentía a salvo. Pensando en su hijo, Úrsula sintió su corazón romperse. Las calles desiertas, las miradas obscuras de su comunidad. Todo la impulsó hacia el peligro. Con la luna llena iluminando su camino, caminó hacia su destino, sintiendo que alguien la acechaba. Y ahí estaba, al fondo de una calle oscura, la silueta familiar de Dante, su pequeño, llamándola. ¿Es realmente él?, se preguntó en un susurro ahogado, mientras una sombra se acercaba detrás de ella, dispuesta a revelarle el verdadero horror que acechaba en la noche. ¿Sería su hijo, o una trampa del mal que dominaba el barrio? Todo había comenzado, y el verdadero misterio apenas comenzaba a desvelarse. La figura al fondo de la calle seguía llamando a Úrsula, con un tono que parecía ser el eco de su propia desesperación andante. Su nombre escapaba de sus labios, como una súplica, un grito que retumbaba en la oscuridad. Pero a medida que se acercaba, la sonrisa que había esperado ver se convertía en una mueca inquietante. El niño no estaba como ella lo recordaba. Su rostro pálido y sus ojos, vacíos, le causaron un escalofrío que le heló la sangre. «Mamá», preguntó él con una voz que sonaba como la de un extraño. «¿Por qué tardaste tanto?». El corazón de Úrsula se encogió mientras evaluaba si realmente era su hijo el que estaba frente a ella. Las sombras parecían cobrar vida a su alrededor, arrastrándose en la penumbra, como si estuvieran entrelazadas con la existencia de Dantan. «Vente, cariño, vamos a casa», le ordenó mientras extendía la mano,
Pero él retrocedió un paso. No, mamá. Ellos quieren que lo hagas, dijo, con una risa que no encajaba con la imagen de su hijo. La tensión en el ambiente se intensificó, como si las mismas piedras del suelo empezaran a vibrar. Úrsula sintió que el pánico le subía por la garganta. ¿Quiénes quieren que haga qué? Su voz temblaba, revelando su vulnerabilidad. La risa de Dante se transformó en un llanto inquietante, una mezcla de lamento y burla que resonó en su mente, disparando recuerdos de aquellos niños desaparecidos. Detrás de ella, aquella sombra que había sentido acechando, tomó forma. Se trataba de una figura oscura, imprecisa, pero había algo en su postura que informaba de maldad. «Deja al niño, Úrsula», ordenó la figura en un susurro grave, como una tormenta distante. «Él pertenece a nosotros». El horror inundó su mente. Úrsula tomó una decisión andante. «Ven aquí. Regresemos a casa. Ahora». Sintió sus palabras tambalearse en el aire. Pero él no se movió. En cambio, se aferró a la sombra detrás de él, y de repente, el espacio se troceó en su visión. Más risas resonaron, múltiples ecos de infantes perdidos llenando la calle, y cada una pareció burlarse de su desesperación. Cerró los ojos por un instante, intentando concentrarse. Recordó el diario en el ritual. Posiblemente, había un modo de salvar a su hijo. Tenía que actuar rápido, antes de que esta noche se lo llevase todo. Pero antes de que pudiera girar, una mano fría, como escarcha, la agarró del brazo. La sombra sonrió, mostrando dientes afilados y una maldad carente de piedad. «Tus esfuerzos son inútiles», dijo la figura, mientras el eco de Dante se desvanecía en el murmullo de la tempestad. La humedad de la noche pesaba sobre ella, casi como si el mismo aire tratase de ahogarla. Entonces, la única forma de escapar de ese horror era adentrarse más en él con un grito desgarrador. Decidió correr hacia la sombra, esperando que hubiera una chispa de luz al final de aquel oscuro túnel. La figura la siguió, pero lo que no sabía era que al hacerlo, estaba arriesgándolo todo. El deseo de salvar a su hijo la envolvía, y mientras la oscuridad la tragaba, el eco lejano de risas infantiles se volvió ensordecedor. Pero antes de que pudiera comprender el verdadero significado de su desesperada decisión, una nueva visión se proyectó en su mente. Una imagen de lo que podían ser esos niños. Una claridad en medio de la oscuridad. «Por favor, dímelo», imploró. La voz del siniestro ser resonó de nuevo. «Para verlo, debes pagar el precio». A medida que el terror se intensificaba a su alrededor, la vida de Úrsula pendía de un hilo. Todo giraba entre la esperanza y la condenación, y lo que verdaderamente estaba en juego podría propagar un horror aún más grande. Estaba dispuesta a cometer el sacrificio que exigían las sombras para recuperar a su hijo. La atmósfera se espesó mientras esperaba la respuesta que cambiaría su destino. La oscuridad la envolvió por completo, un manto grueso que parecía tragarse sus gritos. Úrsula tropezó, cayendo al suelo frío y húmedo. Escuchó el murmullo lejano de la figura, el eco de esa voz espeluznante, resonando en su mente en «debes pagar el precio». Mientras intentaba levantarse, un golpe de hielo recorrió su cuerpo. La figura estaba cada vez más cerca, sus rasgos se definieron en la penumbra, una mezcla grotesca entre humano y sombra. La risa de Dante se perdió en el viento, dejándola sola con la malevolencia que la acechaba. «¿Qué quieres de mí?», gritó Úrsula. Su voz se cortaba entre el terror y la rabia. La sombra se acercó. Un frío antinatural emanaba de su ser. «Solo un poco de sangre, Úrsula». Se le heló la sangre. Su mente se agitaba. Los recuerdos de los otros niños desaparecidos regresaban con la fuerza de un torrente. ¿Acaso todos tenían que pagar un precio? ¿Acaso ella también? YC era Ozzy, que estaba dispuesta a perder. «Te lo suplico, no». Las palabras se le enredaron en la garganta. No podía sacrificar a nadie más, pero la sombra la estaba empujando hacia un abismo del que no había retorno. Ya no había camino de vuelta. Con cada segundo, la presencia oscura se hacía más tangible. Úrsula se obligó a recordar el ritual del diario, el momento en que todo había comenzado. Las letras temblaban en su mente como sombras. Pero, ¿podría ella realmente enfrentarse a aquello
sin perderse en el proceso? Sal de él, gritó, buscando en su alma el poder de una madre, dispuesta a todo. La sombra la observó, su risa volviéndose un crescendo aterrorizante. El niño no está aquí, Úrsula. No hay nada que salvar. La desesperación fulminó su sentido de esperanza. Úrsula lanzó una mirada hacia donde había estado Dante, pero la imagen de su hijo se desvaneció como un sueño al despertar. Lo único que quedaba era el eco malsano de aquellos otros, las risas que parecían insinuar su destino. «No voy a dejarte llevarme», bramó, y con un movimiento rápido, buscó algo en su bolsillo. La pequeña piedra, que había recogido del altar en su desesperación, brilló débilmente, un tenue faro, en un mar de oscuridad. Su corazón se aceleró. Tal vez había una forma de rechazar la oscuridad, de aferrarse a lo que quedaba de sí misma. «Con esto, te encuentro», murmuró, dejando que su voz vibrara con determinación. La sombra se detuvo un momento, pareciendo vacilar ante la luz que ofrecía la piedra. Úrsula tomó aire, sintiendo una chispa de esperanza resurgir en su pecho. Pero antes que pudiera actuar, el viento cambió, y la oscuridad a su alrededor se consolidó. Los murmullos comenzaron a crecer, un clamor ensordecedor que prometía el colapso de su última vía de escape. Las paredes de sombra se estrecharon, y su propio pánico se volvió palpable. Casi lo podía tocar. «Lo hará, lo hará», repetían miles de voces a su alrededor, llenas de burla y desesperación. «¿Qué precio estás dispuesta a pagar?». La pregunta reverberó, penetrando su mente con un eco que vibraba como un tambor en la distancia. «Yo lo haré. Solo devuélveme a Dante. Te lo ruego», gritó, mientras la sombra se reía de su sacrificio inminente. El aire se tornó helado. Úrsula, con el corazón desbocado, sintió que ya no había vuelta atrás. Había cruzado un umbral del que no había retorno. De repente, una luz brilló en el horizonte, una ruptura en la oscuridad. Pero antes de poder asirse a ella, la figura se abalanzó. Las risas y llantos se unieron en una melodía cruel, convirtiéndose en un grito atronador que sacudió todo a su alrededor. ¿Había alguna posibilidad de rescatar a Dante, o había caído en la red de sombras irremediablemente? El precio estaba por ser pagado. El grito de Úrsula resonó en la noche, apretando su puño alrededor de la piedra. Tal vez la oscuridad tenía una última carta bajo la manga, y ella estaba lista para descubrir el horror que la esperaba. La sombra se abalanzó sobre Úrsula como un huracán de oscuridad, y el frío la atravesó por completo, como si pudiera congelar su alma. La figura, ahora mucho más cerca, se retorcía y la miraba con ojos vacíos, como si todo lo que había sido humano se hubiera deslizado hacia el abismo. El eco de sus risas, un sonido que vibraba en las paredes de su mente, la envolvió y logró eclipsar su voluntad. La piedra brilló con un fulgor tenue, pero suficiente para que Úrsula sintiera un atisbo de fuerza. La luz parecía luchar contra el oscuro abrazo, su fulgor resonando como un latido entre la desesperación. «Sueltum», gritó, y dejándose llevar por la rabia, levantó la piedra hacia la figura tenebrosa. «No tienes poder sobre mí». La sombra titubeó, sus contornos osciles entre la materia y la nada. Pero por un instante, el frío pareció retroceder. La luz de la piedra comenzaba a expandirse, dibujando formas en los muros negros. Algo peligroso estaba despertando. «Eres imprudente». La figura susurró, y su voz, ahora un siseo como de serpientes, trajo consigo un golpe de viento helado. «¿Qué crees que puede lograr ese pequeño objeto?». Pero Úrsula, llena de valentía, no se dejó intimidar. Al contrario, sintió como su corazón pugnaba por aferrarse a esa chispa de luz, esa esperanza temblorosa que aún existía. «Soy su madre», dijo, cada palabra cargada de poder. «Pagaré el precio, pero no contigo. Nunca». El silencio fue ensordecedor. La sombra la observó, y por un momento, parecía que la risa se había apagado. Fue un respiro breve, como si todo estuviera en suspenso. Sin embargo, el instante de calma se rompió de golpe. La figura se abalanzó, y el aire estalló con una ráfaga de murmullos y susurros. «Tu voluntad no es suficiente»,
Retumbó su voz, resonando como un trueno en la oscuridad, prometiéndole que todo estaba perdido. La sombra se lanzó hacia ella, y el miedo se encarnó en cada rincón de su ser. Pero algo, en su interior, resistía. La imagen de Dante apareció fugazmente en su mente, una sonrisa entre las sombras. «Te necesito, hijo. Vuelve a mí», gritó, sintiendo como las palabras vibraban con fuerza. La luz de la piedra explotó en un resplandor que barrió, iluminando su alrededor. La figura vio su reflejo en el fulgor, y un grito desgarrador surgió de lo profundo de su ser. La negrura comenzó a desvanecerse, los gritos se convirtieron en ecos lejanos, y el pánico se transformó en agonía. «Esto no ha terminado», chilló la sombra, desapareciendo en un torbellino de oscuridad que se retorcía y sacudía a Úrsula. En medio de la tormenta, la brillante luz de la piedra fue su salvación, un refugio que la protegía, al menos por ahora. Cuando finalmente caló la tormenta, Úrsula se encontró de pie, temblando, pero viva. La figura se había desvanecido, y el fuerte viento había cesado. Sin embargo, la tensión permanecía como un hilo fino que podría desgarrarse en cualquier momento. «Dante», murmuró, sintiendo que el dolor se apretaba en su pecho. ¿A dónde habría ido? La luz de la piedra se había vuelto opaca, casi una sombra en sí misma. El horror era palpable, y aunque había logrado deshacerse de la figura, el precio que debía pagar seguía latente, una losa pesada. Sintiendo que su respiración se hacía más rápida, Úrsula miró a su alrededor, ahora inundada de dudas. Las sombras, aunque desaceleradas, parecían acercarse nuevamente, susurros de advertencia llenando el aire. «¿Quiénes son los que habitan aquí?», preguntó, su voz dudando entre el temor y la desesperación. El silencio fue su única respuesta, un eco del vacío que la rodeaba. Cuando un suave roce en su espalda la aturdió, se dio vuelta, el terror paralizándola. Un pequeño rostro apareció a su lado, una imagen familiar, pero con un brillo extraño en sus ojos. «San mamá», pronunciaron esos labios temblorosos, llevando consigo la promesa de acabar con su agonía. ¿Era realmente Dante? ¿Qué había pasado con él? La oscuridad se reagrupaba en el horizonte, amenazando con volver a tragarse todo, y el precio parecía ahora más alto que nunca. Úrsula parpadeó, intentando despejar la niebla de miedo que cubría su mente. El rostro a su lado era indiscutiblemente el de Dante, pero algo en su mirada, ese brillo inquietante, la hacía dudar. No podía ser. Su hijo había estado desaparecido, atrapado en esa oscuridad. Ella había luchado contra una sombra tenebrosa, y en ese instante su corazón se debatía entre la esperanza y el horror. «Mamá», repitió el niño, su voz suave como un susurro, pero cargada de un eco poco natural. «Dante». Úrsula luchaba por contener un torrente de emociones mientras extendía su mano hacia él, sintiendo como la calidez de su piel se oponía a la inmensa frialdad del lugar. Sin embargo, la luz de la piedra pulsaba débil detrás de ella, como si advertirle de un peligro inminente. «¿Dónde has estado? ¿Qué te ha sucedido?». La oscuridad pareció inflarse por un momento, tragándose el brillo que había dejado la figura tenebrosa. Los gritos que una vez resonaron ahora se habían callado, como si el aire mismo se hubiera suspendido. La atmósfera era densa, y algo más, algo que se movía en la penumbra, observaba, esperaba. «Vain a liberarte», dijo Dante, su rostro cada vez más distorsionado bajo la luz tenue de la piedra. «Puedo llevarte a casa, pero tenemos que ir rápido. No debemos quedarnos aquí». «¿Pero cómo te encontré? ¿Estaba tan perdido?», preguntó Úrsula, inquieta. La conexión que sentía con él parecía estar entrelazada por un hilo delgado, tenso, como si cualquier movimiento en falso pudiera desgarrarlo. Ellos estaban en la cripta oscura, rodeados de sombras que amenazaban con volver a lanzarse sobre ellos. Úrsula sabía que la oscuridad guardaba secretos, que había algo más detrás de esa figura que había enfrentado. Al girar la cabeza, vislumbró fugazmente un movimiento, un leve destello más allá de las paredes negras de la cripta. «Dante, hay algo allí», susurró, un escalofrío recorriendo su espalda. «No mires», ordenó el niño, su voz ascendiendo en una súplica entrecortada. «No lo hagas»,
es lo que quiere, y no es él. Úrsula sintió un frío helado atravesar su corazón, la advertencia resonando como un eco en su mente. ¿Qué quieres decir?, preguntó, temblando. Su voz no es el Anai. Cosas más antiguas que esta oscuridad vienen por nosotros. Dante dio un paso atrás, su mirada perdida en el horizonte oscuro que parecía acercarse. La piedra en su mano comenzó a titilar, como si luchara contra una fuerza que no podía ver. Úrsula apretó los dientes, sintiendo el miedo consumirla. Dante, no, no soy yo quien debes temer, gritó una voz. No era la de su hijo, sino una que resonaba desde el fondo del abismo, provocándole una punzada de terror. Los ecos del susurro trepaban por las paredes, arrastrándose como sombras vivas. En instanti, Lou comprendió. La figura que había enfrentado no era solo una amenaza, era parte de un horror mucho mayor, uno que había estado acechando en la oscuridad. «¡Mamá! ¡Ten cuidado!», gritó Dante con desesperación, sus ojos amplios y asustados. El terror que había comenzado a sentir se intensificó, y la luz de la piedra se apagó, dejando todo sumido en la más profunda negrura. Una risita apagada emergió desde las sombras, resonando alrededor de ellas. La cripta se estremeció, y por un segundo, Úrsula sintió que la tierra misma se movía. «No estás a salvo aún», murmuró la voz desde el oscuro abismo. «Este lugar te pertenece, y te llevaremos con nosotros». Y mientras la oscuridad empezaba a cerrarse como un abrazo mortal, Úrsula se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. La lucha no era solo por su hijo, sino por su propia alma, atrapada entre un mundo de sombras y secretos oscuros. «¿Cuánto más estoy dispuesta a perder?», se preguntó, mientras un pedazo de la oscuridad se abalanzaba sobre ella. La verdadera naturaleza del horror aún estaba por descubrirse. ¿Podría realmente escapar? ¿O ya era demasiado tarde? Dante retrocedió, su figura ahora difusa en la penumbra. «¡Mamá!», gritó, pero su voz sonaba como un eco lejano, distorsionada por la oscuridad que crecía a su alrededor. Úrsula sintió que la desesperación la invadía. El rostro de su hijo se desvanecía, arrastrado por una sombra oscura que parecía cobrar vida propia. Al intentar avanzar hacia él, el suelo bajo sus pies se rompió repentinamente, como si la tierra misma tratara de censurarla. Cayeron piedras, y Úrsula apenas logró mantener el equilibrio, aferrándose a la piedra, que todavía emitía un tenue resplandor. «Dante, ven aquí», suplicó, sintiendo que sus músculos se volvían pesados, como si la misma oscuridad estuviera tratando de absorberla. «No puedes quedarte. Debemos salir ahora», exclamó su hijo, su voz llena de pánico. Pero justo cuando parecía que iba a alcanzar su mano, una risa macabra resonó a su alrededor, llena de burla y desdén. «¿De verdad crees que puedes escapar?», preguntó la voz nuevamente, implementando un tono recto y profundo. «Tu niño es una marioneta, y tú eres el guía hacia la eternidad». Las sombras comenzaron a deslizarse como serpientes, envolviendo a Úrsula en un abrazo helado. Ella cerró los ojos, padeciendo un sudor frío que le deslizaba por la espalda, y recordó las advertencias de su abuela, sus historias sobre sombras que acechaban durante el anochecer, atrapando a los desprevenidos. El horror no era una fantasía, era real. «Dante, por favor», clamó, soltando lágrimas que se perdieron en la oscura inmensidad. Sus ojos se abrieron de par en par cuando notó el rostro de su hijo cambiando, volviéndose hacia algo que no pertenecía a este mundo. La transformación era desgarradora, como si el niño estuviera siendo devorado por la misma negrura que lo rodeaba. «Mamá», gritó, ahora con un tono diferente, lleno de desesperación. La luz titilante de la piedra comenzó a luchar, como si intentara advertirle, romper aquel hechizo que se intensificaba. Pero era demasiado tarde. El suelo se partió una vez más, expeliendo polvo y escombros. Un impulso violento hizo que Úrsula se arrastrara hacia su hijo. Tenía que salvarlo. Dobló su cuerpo, sintiendo el miedo palpitar en su pecho momento a momento. La sonrisa escalofriante de la entidad se dibujó en la muralla oscura. «¿Quieres unirte a él? Es tan
sencillo. La voz coqueteaba y susurraba, como un canto hipnótico que deseaba poseer su voluntad. La piedra se iluminó a intervalos, custodiando la puerta hacia lo desconocido. No me lo lleves, chilleó aferrándose a su hijo, y cuando lo tocó, sintió como una corriente eléctrica atravesaba sus dedos. El hilo que los conectaba se fortaleció, pero algo comenzó a girar dentro de ella, un dolor agudo que la hizo caer de rodillas. La risa se convirtió en un grito, que parecía desgarrar el tejido mismo del espacio. El aire se volvió espeso, quasi tangible, y Úrsula luchó contra el miedo que la envolvía, mientras experimentaba una extraña revelación. «Hay un camino», exclamó. «Si nos unimos, podemos salir». La luz de la piedra brilló con toda su fuerza, y en un instante, el espacio a su alrededor pareció distorsionarse. Podía ver el rostro de Dante, más claro que nunca, pero aún distorsionado por la oscuridad. «Mamá, tengo miedo», gritó su hijo, y esto despertó la energía en el alma de Úrsula. Sin pensarlo, ella levantó la piedra hacia la oscuridad que lo cernía, su corazón latiendo en una sinfonía de esperanza y terror, y gritó hacia las sombras: «Quiero llevarme a mi hijo». En ese momento, la risita la envolvió con una fuerza arrolladora. «No sabes en qué te estás metiendo». Y mientras la negrura se espesaba, más profunda y amenazante, Úrsula comprendió que el camaleónico horror aún ocultaba secretos. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para liberar a su hijo? El eco de la voz resonó una última vez, como una advertencia. «No todos se irán. Algunos permanecerán con nosotros por siempre». Una revelación impactante se deslizó en su mente, una rendija de entendimiento. La batalla solo había comenzado, y el costo podría ser más alto de lo que jamás imaginó. La presión en el aire creció, densa y sofocante. Úrsula miró a Dante, su pequeño, pero ahora no era solo él. Anún, torbellino de sombras, se arremolinaba a su alrededor, tratando de engullirlos. El suelo vibraba, como si la tierra misma estuviera gruñendo, protestando ante la esencia oscura que se liberaba. «Madre, ayúdame», suplicó Dante, su voz cargada de un terror que atravesó a Úrsula como un cuchillo. Ella podía ver su rostro, más pálido, como si la luz de su vida se desvaneciera con cada segundo que pasaba. «Te sacaré de aquí», gritó, a pesar de que cada fibra de su ser le decía que algo siniestro estaba por suceder. La piedra brilló intensamente, casi como un vivo latido, y Úrsula sintió una conexión, un hilo invisible que las ataba a ambas. Pero la risa de la entidad retumbaba, burlándose de su voluntad. «Tu amor no es suficiente. Ven, Úrsula, unígete a la oscuridad». A la voz profunda resonó como un eco de 1000 susurros, con un poder que casi la hipnotizaba. «¡No! ¡Nunca!», exclamó ella, apretando la piedra con todas sus fuerzas, su determinación empezando a superar el miedo. «Dante, dame tu mano». El niño extendió su pequeño brazo, pero justo cuando sus dedos estaban a punto de tocarse, las sombras se abalanzaron, formando un muro oscuro y frío entre ellos. Los ojos de Dante se llenaron de agua, y Úrsula sintió un desgarrador tirón en su corazón. Las imágenes de su vida pasaron rápidamente por su mente, las risas compartidas, las noches abrazándose en el sofá, la primera vez que él dijo: «Te quiero». Pero todo eso podía volverse polvo si no actuaban. «Los lazos de la sangre son más fuertes que cualquier oscuridad», murmuró para sí misma, buscando ese coraje que tan a menudo había encontrado en su crianza. Como si el mundo entero se detuviera, Úrsula hizo un movimiento impulsivo, empujando la piedra hacia el centro de la oscuridad. «No te tengo miedo», gritó, el eco de su voz resonando en el abismo. El impacto fue inmediato. Una explosión de luz iluminó la penumbra, cortando un camino directo hacia el rostro aterrorizado de Dante. En las sombras comenzaron a desvanecerse, gritando en agony como demonios a los que se les había arrebatado su poder. «Rápido, ven», le instó Úrsula, extendiendo su mano con fervor, pero la oscuridad se retorcía alrededor, como un animal herido, luchando por recuperar lo que había perdido. «¿Por qué no puedes simplemente dejarnos ir?», murmuró el niño, la confusión y el miedo aún muy presentes en sus ojos. «Porque se alimenta
de nuestro miedo. Y de nuestros recuerdos, respondió ella, dándose cuenta de la verdad sombría. Este lugar no solo era un abismo físico, era un templo, un espacio donde las pesadillas crecían, alimentadas por el horror que habían experimentado. Con un esfuerzo desmesurado, Úrsula empujó la luz de la piedra hacia las sombras, y con cada segundo que pasaba, sentía cómo su energía la dejaba. El precio estaba elevado, y su cuerpo comenzaba a ceder. «¡No puedo, mamá!», gritó Dante, mientras las sombras comenzaban a susurrar secretos, dulces y tentadores, deseando llevarlo a un mundo que no conocía. «¡No! ¡No te dejaré!», replicó Úrsula, sintiendo que la línea entre el amor y el sacrificio se difuminaba. Pero el terror estaba lejos de haber dicho su última palabra. Justo cuando se sintió en la cúspide del éxito, un grito desgarrador rasgó el aire, el sonido de algo cruel y meteorológico que se rompía alrededor de ella. Un nuevo terror emergió, tomando forma en la oscuridad, una sombra monstruosa con ojos ardientes que se abalanzó hacia ellos. «Azula Mera», gritó su hijo, y cuando se giró, se dio cuenta de que había una figura conocida en la oscuridad, el rostro de alguien que nunca pensó volver a ver. Y cuando la figura emergió, el horror comenzó de nuevo. «¿Por qué has regresado?», pronunció la sombra, revelando una risa que encadenaría sus peores pesadillas. Úrsula supo en ese instante que el verdadero desafío apenas comenzaba, y que descubrir la verdad que se ocultaba detrás de esta oscuridad podría costarle mucho más que solo su vida. Todo estaba en juego, y cada decisión que tomara podría sellar el destino de su hijo. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar? El eco retumbó una vez más, como una advertencia, cargada de la sensación de que las sombras aún acechaban, esperando para devorar todo lo que amaba. La figura que emergió de la oscuridad tomó forma familiar. Era su hermana, Valeria, con un semblante demacrado y ojos que parecían absorber la luz alrededor de ella. Úrsula se quedó paralizada. El dolor en su pecho se mezcló con la confusión. Valeria había desaparecido años atrás, tragada por un destino cruel que nunca entendieron. «Valeria, ¿eres tú?», susurró, aunque cada sílaba vibraba con incredulidad. La risa de la sombra resonó, quebrando una calma que no existía. «Soy lo que queda de ella. ¿Acaso no lo ves? Te he estado esperando, Úrsula». Todo este tiempo las palabras eran como dagas, y Úrsula sintió el frío sudor deslizándose por su espalda. «No, no puede ser», gritó Dante, sus ojos aún llenos de terror. «Tú no eres mi tía», rugió Valeria, y a medida que lo hizo, las sombras parecían replegarse, como si respondieran a su rabia. «Soy libre aquí, pequeña mosca, libre de los engaños de este mundo. Pero tú, Úrsula, aún estás atrapada por el amor. El amor es una prisión». El corazón de Úrsula latía con fuerza mientras recordaba las viejas historias familiares, los susurros sobre la fuerza corruptora del amor y los secretos que se escondían en su propia sangre, pero no podía permitir que el pánico la dominara. «Lo que sea que seas ahora, no puedes ser mi hermana», habló con firmeza, cada palabra un intento de poner distancia entre su realidad y el horror que enfrentaba. «Tu amor por Dante hará que te cueste caro y este lugar. Es el sello de nuestro sufrimiento. ¿No ves? He venido a liberarte de esa carga». Valeria extendió un brazo, señalando al torbellino de sombras. «Únete a mí, y juntos liberaremos nuestras almas». Un grito desgarrador atravesó el aire, como si cada palabra de Valeria fuera una ofrenda a las sombras, una invitación al abismo. El corazón de Úrsula se desgarraba con la lucha interna. «No te creo», exclamó, elevando la piedra con toda su fuerza. La luz se intensificó, pero las sombras se arremolinaron más cerca, como si supieran que el momento estaba llegando a su clímax. Valeria sonreía, su expresión torcida en una burla, y a la vez, un destello de algo que podría haber sido tristeza. «Veamos cuánto valen tus promesas de amor. ¿Protegerás a tu hijo a costa de tu propia alma?». Mientras las sombras parecían embriagarse con las palabras de Valeria, un vórtice de emociones comenzó a crecer dentro de Úrsula. La tristeza y el miedo se mezclaron con la voluntad de luchar. Haré lo que sea por salvarlo». Las sombras comenzaron a arder ante su declaración,
y el lugar vibraba con una energía electrizante. La piedra pulsó con poder, resonando con la fuerza de su determinación. Pero Valeria dio un paso adelante, su forma temblando y transformándose en visiones de miedos olvidados, imágenes de sus momentos más oscuros, pelios familiars, secretos enterrados, se lanzaron hacia Úrsula, tratando de quebrantar su resolución. No lo recuerdas. Te abandoné, te dejé sola. ¿Por qué sigues luchando? La verdad fue como un golpe directo al corazón. Porque él es mi todo, decía. Mientras el hilo de luz de la piedra crecía aún más, llena de un resplandor nunca antes visto. Pero justo cuando parecía que iba a romper el ciclo, otra voz emergió de las sombras, profunda y corrosiva. Te lo advertí, Úrsula. Este amor es tu perdición. El precio será más alto de lo que imaginas. A medida que se acercaba la culminación, el abismo se agigantó. La oscuridad podía sentir la tensión, podía saborear el miedo en el aire. Úrsula sintió que el torneo entre la luz y la oscuridad alcanzaba un punto de inflexión que podría destruir no solo su mundo, sino también el de Dante. El aliento se detuvo en su garganta cuando la verdad reveladora la golpeó. ¿Podía realmente arriesgar todo lo que tenía por un amor que las sombras habían corrompido? Con cada segundo que pasaba, la decisión se hacía más terrorífica y más latente. En ese instante, el suelo bajo sus pies empezó a temblar más fervientemente, como si el lugar estuviera a punto de romperse. ¿Sería el final o el comienzo de algo aún más siniestro? La luz de la piedra competía con la oscuridad. Una guerra entre la vida y la muerte, el amor y la rendición. Y antes de que su mente pudiera formular un plan, el vórtice de sombras rugió, lanzando un desafío resonante que la tierra nunca había escuchado. Era un grito que resonaría por toda la eternidad, dejando a Úrsula y a Dante suspendidos entre dos mundos, uno lleno de amor y el otro lleno de perdición. Urge. La voz de Dante irrumpió en sus pensamientos, y entonces el verdadero miedo se dibujó en la distancia. Algo peor que todo lo que ya había enfrentado, algo que acechaba en lo profundo, alimentándose de la desesperación. ¿Qué viene? Mamá, mira, gritó Dante, y cuando se giró hacia la grieta que se abría en el suelo, un brillo escalofriante iluminó la oscuridad. El terror apenas había comenzado. El suelo tembló con más fuerza, como si respondiera a la llamada de las sombras. Úrsula apenas tuvo tiempo de captar el horror que se desataba bajo sus pies. Dante le miraba con los ojos desorbitados, la inocencia de un niño desgarrada por la desesperación. Más allá de la grieta, una luz tenue brillaba, pero algo en su resplandor se sentía profundamente malvado. «¡Quédate cerca de mí!», gritó Úrsula, estirando la mano hacia su hijo, mientras sentía que el miedo se apoderaba de ella con una fuerza inusitada. La figura de Valeria había comenzado a oscilar de manera inquietante, o al menos eso pensó, mientras su hermana se retorcía como un hilo de sombra en su esencia. «Eres fuerte, muy fuerte, Úrsula», cantó la voz de Valeria, cada palabra un eco sombrío. «Pero el amor siempre es un vicio. Pronto entenderás que no todo amor te llevará a la salvación». Las palabras retumbaron alrededor de ella, llenando el espacio con un eco de advertencia. Úrsula sintió como si las sombras buscaran traspasar su piel, ahogándola lentamente. Dante tiró de su falda, su mirada delatada por la angustia. La luz de la piedra palpitaba en su mano, como si estuviera consciente del peligro. «No podemos quedarnos aquí», murmuró Úrsula, rompiendo su trance. Giró sobre sus talones, buscando una salida, pero la grieta ya comenzaba a expandirse, como una boca oscura que la contemplaba con anhelo. Entonces, un chillido agudo hizo temblar sus nervios. Era un sonido que calaba hondo. Resonaba en cada rincón de su pecho. «¡Úrsula!», gritó Valeria, desgarrando la atmósfera. «¿Vas a dejar que el miedo decida por ti? Únete a mí. Dejemos atrás este mundo». «No». La voz de Úrsula se elevó con una firmeza que sorprendió incluso a sus propios oídos. «No eres mi hermana. Estás siendo consumida por el odio, por la oscuridad. No hay salvación en eso». Pero a medida que hablaba, las visiones aparecían, inundándola en las risas de su hermana, los momentos de la infancia,
cada recuerdo manchado por el dolor de la traición y la pérdida. Las sombras las absorbían, sutilmente transformándolas en armas. Recuerdos, an todo lo que amabas, todo lo que perdiste. Susurró la oscura figura. Todo estará a tu alcance si eliges el poder. Si eliges la unión. Dante comenzó a dar pasos atrás, el terror dibujándose en su rostro. «Mamá, el suelo se está rompiendo». Las palabras fueron un puñal en el corazón de Úrsula, y cuando miró hacia abajo, su horror se intensificó. La grieta se había hecho más grande, así como las sombras que se desbordaban hacia ellos. Caminando a través del terror, los gritos de antiguos pecados llenaban el aire, un coro de almas perdidas, rogando por redención. Al fondo, figuras distorsionadas que parecían estar atrapadas en un ciclo interminable de sufrimiento. La oscuridad no solo estaba alrededor de ellos, estaba dentro de ellos, rasgando sus corazones con las verdades no dichas. «Tonta», gritó Úrsula, y mientras lo atrapaba con su otra mano, la luz de la piedra brilló aún más intensamente. La vibración se sentía cada vez más fuerte, y la grieta del suelo parecía responder a su grito. Era un llamado desesperado, un intento de liberarse de esta prisión. «Eso no funcionará». Valeria se burló, y en su voz había un eco de todas las decepciones del pasado. «Este lugar es tu hogar ahora. Aquí es donde los amores agonizan, donde las promesas se rompen». Úrsula sintió como si estuviera perdiendo la guerra, pero una chispa de determinación se encendió en su interior. No puedo rendirme, no voy a dejar que me arrastren a la oscuridad. Anne cerró los ojos, enfocando su energía, deseando proteger a su hijo de la tormenta inminente. La luz de la piedra se intensificó, y un resplandor casi cegador comenzó a emanar de ella, empujando las sombras hacia atrás. La risa de Valeria se tornó en un grito de furia mientras las sombras parecían rebelarse contra el poder de Úrsula. «No puedo perderte otra vez, Valeria», gritó, con el corazón latiendo a 1000 por hora. «¿Regresa o a casa?» Pero lo que respondió a su llamada no fue su hermana en su forma humana, sino la sombra que había devorado su esencia. Con un movimiento, las sombras arremetieron y susurraron como un río oscuro. El aire se volvió helado, dejando a Úrsula y a su hijo temblando en el umbral de lo desconocido. El abismo estaban a punto de tragarlos, cuando un destello atravesó la oscuridad, revelando una figura conocida, un hombre alto y delgado, con un abrigo que parecía fabricado con las mismas sombras que los rodeaban. Sus ojos eran como brasas ardientes. «Déjalos en paz». Su voz resonó con autoridad. Úrsula sintió su corazón latir descontroladamente. ¿Quién era ese extraño? ¿Quién te atreves a interrumpir nuestra danza? Valeria rugió, la furia palpable en su voz. «Soy Ragnarsson. He venido a romper la maldición que os encadena». Mientras la oscuridad se encrespaba, la figura de Ragnarsson avanzó, guay, detrás de él. La luz comenzó a expandirse. Úrsula sintió la esperanza y el horror confundir sus sentidos. Este giro de acontecimientos podría ser su salvación, o solo un engaño más. El terror apenas había comenzado. El aire se volvió pesado e impregnado de un silencio espeso. Las sombras, ansiosas y enfurecidas, se agitaron ominosamente a su alrededor. Úrsula sintió que el pánico se agrandaba en su pecho. No podía permitir que su hermana las guiara hacia la ruina. En ese momento, mientras el terror se cernía como un manto, cada palabra de Ragnarsson resonó en su mente: «He venido a romper la maldición que os encadena». Sin embargo, el precio de la libertad siempre era alto. Úrsula miró a su hijo, el reflejo de su amor, el hilo de esperanza que brillaba entre las sombras. «Dante, confía en mí», le gritó, sintiendo que su voz era su única arma en aquel abismo aterrador. Las sombras gruñían, retumbando como un mar rugiente. Valeria se lanzó hacia Ragnarsson, pero él, fuerte y resuelto, levantó una mano, y una corriente de luz emergió de su ser, como un destello de sol, atravesando la tormenta. La luz chisporroteó y burbujeó, obligando a las sombras a retroceder, mientras Úrsula se aferraba con fuerza a su hijo. «Mamá, tengo miedo», suplicó Dante, retrocediendo un paso. Las sombras intentaban envolverlo, sus tendriles oscuros amenazantes,
alargándose como serpientes en busca de su presa. No tengas miedo, estamos juntos, respondió Úrsula, sin apartar la mirada de la luz que extendía Ragnarsson. Ella apuntó la piedra hacia las sombras, sintiendo como el poder de su amor se intensificaba, fluyendo a través de cada poro de su ser. Ragnarsson, puedes romperlo, ayúdanos, gritó, esperanzada pero aterrada, sintiendo que la luz de su piedra era un faro en este mar de oscuridad. Sí, pero necesita más fuerza. Un arrepentimiento profundo, un sacrificio verdadero, respondió Ragnarsson, con voz firme pero cargada de fatiga. Las sombras parecían burlarse, girando y retorciéndose. Las risas agudas de facetas perdidas llenaban el aire a su alrededor, acrecentando el horror de su realidad. Tu hermana no es quien creías, gritó él, mientras Valeria intentaba recuperar su forma. Ya no era la niña dulce que conocía. Si te unes a ella, nunca volverás a ver al niño, advirtió Ragnarsson, mientras el caos se intensificaba. Úrsula sintió que su corazón se detenía. ¿Estaba dispuesta a dejarlo todo y unir su destino con el de su hermana? No, Valeria, esto no eres tú. Su voz apenas era un susurro en la tormenta. La luz es tu prisión. Tú no lo sabes. Únete a mí y seremos libres, rogó Valeria, sus ojos ahora carmesí y profundos. Un alarido de terror encadenado surgió del abismo. Cada rayo de luz parecía un motín que los obligaba a elegir su destino. Pero Úrsula no podía rendirse. Lo haré, pagaré el precio, pero no permitiré que el amor se convierta en dolor, declaró con fuerza. La luz de la piedra vibró intensamente, y el aire se tornó electrizante. Las sombras comenzaron a retorcerse en agonía. Gritos de desesperación resonaban a su alrededor. Ahora, Úrsula, actúa, gritó Ragnarsson, mientras la luz crecía. Úrsula, aún aferrada a la mano de su hijo, levantó la piedra al infinito. Con este amor rompo el ciclo, gritó, sintiendo como cada fibra de su humanidad gritaba con fuerza. La piedra estalló en luz, un fulgor radiante que barría la negrura como un rayo. La fuerza del amor en su interior se expandió, apuntando a las sombras que titubeaban a su alrededor. Y entonces, la luz de la piedra, u otro estallido, sacudió la tierra. Un grito de rabia resonó, como un eco del infierno. Las sombras se dispersaron, y Valeria aulló con frustración. Esto no ha terminado, Úrsula. Nunca se acabará. La luz alcanzó una intensidad que hizo temblar el espacio mismo. Y en un instante, que parecía eterno, las sombras se disiparon, llevándose consigo las tormentas de dolor y desamor. Úrsula atrapó a Dante en un abrazo, aliviada, sintiendo como la calma comenzaba a filtrarse de nuevo. La figura de Ragnarsson sonrió con aprobación mientras retrocedía, la luz envolviéndolo de manera tenue. Te has ganado tu libertad, Úrsula. Nunca olvides que el amor es fuerte, pero debes liberarte del pasado para proteger a tu hijo. No sé qué nos depara el futuro, pero estaremos juntos. Yo te lo prometo, murmuró ella, echando un vistazo a su alrededor, sintiendo la pureza del aire regresar lentamente. Y así, con el eco de las sombras desvaneciéndose, Úrsula y Dante caminaron hacia la luz, listos para dejar atrás las cicatrices del pasado y abrazar el futuro que aguardaba. Era un nuevo amanecer, una segunda oportunidad, y aunque las sombras siempre acecharían, su amor no se quebraría, porque siempre encontrarían la manera de volver a la luz. Tómate un momento para disfrutar de esta conclusión, pero antes de irte, necesitas SUSCR, IB y RTE. Ahora mismo al canal, para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que sigamos creciendo. Y NUNDEN, la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video, con al menos las 5 de la mañana, higos, que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Tu apoyo es fundamental para nosotros.